A reading from the first Lectura letter de la of primera St. John. carta de San Juan. Beloved, Queridos hermanos, confidence en in him. esto está la confianza que tenemos en el Hijo de Dios, He hears us. en que si le pedimos algo según su voluntad, nos escucha. Y si sabemos que nos escucha en lo que le pedimos, sabemos que tenemos conseguido lo que le hayamos pedido. Si alguno ve que su hermano comete un pecado que no es de muerte, pida y le dará vida. A los que cometen pecados que no son de muerte, pues hay un pecado que es de muerte, por el cual no digo que pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que el engendrado de Dios le guarda, y el maligno no llega a tocarle. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero yace en poder del maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que conozcamos al verdadero. Nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Hijos míos, guardaos de los ídolos. Amén. Verbum Domini. The Lord takes El Señor ama a su pueblo. El Señor ama su pueblo. Canten al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles, que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Alaben su nombre con danzas, cántenle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca. Es un honor para todos sus fieles. Aleluya. El Señor ama a su pueblo. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. To the penitent God. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombra de muerte, una luz les brilló. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. Jesus and his disciples. En aquel tiempo fue Jesús con sus discípulos a Judea, se quedó allí con ellos y bautizaba. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salín, porque había allí agua abundante. La gente acudía y se bautizaba. A Juan todavía no le habían metido en la cárcel. Se originó entonces una discusión entre un judío y los discípulos de Juan acerca de la purificación. Ellos fueron a Juan y le dijeron: «Oye, Rabí, el que estaba contigo en la otra orilla del Jordán, de quien tú has dado testimonio, ese está bautizando y todo el mundo acude a él.
contestó Juan, nadie puede tomarse algo para sí si no se lo dan desde el cielo. Ustedes mismos son testigos de que yo dije, ya no soy el Mesías, sino que me han enviado delante de él. El que lleva a la esposa es el esposo, en cambio, el amigo del esposo que asiste y lo oye, se alegra con la voz del esposo. Pues esta alegría mía está colmada. Él tiene que crecer y yo tengo que menguar. Verbum Domini. Las tibi Christe. This past Sunday we celebrated Este domingo pasado celebramos la gran solemnidad de la Epifanía. Una Epifanía, what is more or less an la unofficial Epifanía se celebra con lo que es más o menos una octava no oficial, porque Epifanía significa manifestación, la manifestación de Cristo ante las naciones. Empezó la primera manifestación cuando fue mostrado a los magos y la Virgen los compartió con los magos, representando a las naciones gentiles. Pero en las oraciones de Epifanía también incluye dos otros misterios. Su bautismo en el Jordán cuando fue manifestado ante San Juan y los judíos presentes en el Jordán. Y también la fiesta de las bodas de Caná cuando el Señor fue manifestado ante sus discípulos y empezaron a creer en Él. And this octave of Epiphany Esta octava de la Epifanía termina mañana con la celebración del bautismo del Señor. during this entire week. Durante esta semana entera, la Iglesia nos ha dado para nuestras primeras lecturas algunas reflexiones de la primera carta del apóstol San Juan. San Juan, quien escribió el Evangelio y también escribió estas cartas, escribió hacia el final de su vida, probablemente cuando todos los demás discípulos, apóstoles, habían estado muertos hace tiempo. San Juan era un hombre viejo, habiendo vivido como apóstol durante muchos años, y mira y reflexiona profundamente. Pero esta primera carta de San Juan también tiene cosas muy importantes sobre las cuales hemos de reflexionar. Primero que nada, en la primera lectura de hoy, habla acerca de cómo podemos tener confianza en nuestras oraciones. Tenemos esta confianza de que si pedimos algo según la voluntad de Dios, Dios nos escucha. Y si sabemos que nos escucha con respecto a lo que le hemos pedido, sabemos que lo que le hemos pedido es nuestro. A veces la gente dice, pero Padre, yo rezo y he estado rezando para pedir tal cosa, pero Dios no me contesta. Dios siempre contesta a nuestras oraciones. A veces su contestación es sí, a veces su contestación es no, porque no sería bueno para nosotros recibir lo que hemos pedido. Y a veces el Señor quiere que esperemos porque quiere que aumentemos nuestros corazones con un mayor deseo. Al rezar aumentamos nuestro deseo y por lo tanto nuestra capacidad de recibir lo que Él quiere darnos. A veces lo que pedimos no va de acuerdo con su voluntad, sino es según nuestra voluntad. Y a veces la manera en que lo pedimos está mal. A veces la gente no le pide a Dios cosas buenas, sino que le ordenan a Dios lo que debe hacer, como si ellos fueran Dios y Él fuese su siervo. Y si fuésemos a grabar algunas de nuestras oraciones y tuviéramos una pequeña grabadora y grabásemos lo que hacemos y lo escuchamos después, nos podríamos dar cuenta de que algunas de nuestras oraciones, de que no estamos pidiendo, sino que estamos ordenándole a Dios. Y esa no es la forma en que debemos orar. Pero cuando oramos según la voluntad de Dios y pedimos lo que es bueno para nosotros según su voluntad, pues Él sabe lo que es verdaderamente bueno para nosotros, entonces podemos tener confianza de que vamos a recibir lo que hemos pedido. San Juan prosigue y dice que si cualquiera ve a su hermano cometer un pecado que no es de muerte,
debe orar a Dios y le dará vida. This is only for those whose Esto es sins are únicamente deadly. para un pecado que no es de muerte. Not say you should pray about sins that are deadly. No está diciendo que debemos orar por pecados mortales. Durante años yo he leído este pasaje y me ha turbado. ¿Qué quiere decir con esto? Me pregunto yo. There's venial sin and there's mortal sin. And Hay pecados veniales y pecados mortales. El pecado mortal es muerte para el alma. we're not to pray ¿Quiere decir que no hemos de rezar acerca del pecado mortal? for people who have Oramos por personas que han cometido pecado mortal todo el tiempo. many of us pray for Muchos de those nosotros oramos por aquellos abortions, que han tenido abortos, aquellos que hacen abortos. thing for us to do Es as algo we are in que debemos hacer preparing for the March for Life, para prepararnos para la marcha por la vida. Orar por aquellos que están haciendo abortos, que están en obviously those things are el very tema del aborto. serious sins. Así que estos son pecados muy graves. Family members who follow Oramos faith, por living familiares que se han alejado de la iglesia, están viviendo diferentes estilos de vida que van en contra de Dios. Tal vez alguien que esté viviendo con su novio o su novia, o alguien que esté viviendo en una relación homosexual. So, John cannot Así que San Juan no puede posiblemente querer decir que no hemos de orar por aquellos que están cometiendo pecado mortal. Incluso vemos los ejemplos de los santos. Santa Mónica oró durante 20 años por San Agustín. Abbot John the Dwarf went to Pastia to bring San Juan Abador fue a Postia a llevar a la conversión. Esto lo vemos en los padres de la iglesia. Hay muchos ejemplos en la historia de los santos en las que han orado por aquellos que estaban cometiendo pecado mortal. So, what is St. John talking about? ¿De qué está hablando San Juan entonces? Augustine, in reflecting on this, says San it's the Agustín difference between the sin Dijo of que es la diferencia entre el pecado de Judas y el pecado de Pedro. Judas betrayed Judas the Lord. traicionó al Señor por 30 monedas de plata. 3 times. San Pedro negó al Both of Señor those 3 veces. were very serious sins, Los dos eran pecados muy graves, pecados mortales, but only one of them repented. pero solo uno se arrepintió. Peter went out San and Pedro wept bitterly. Fue y lloró amargamente Peter por su pecado. reaffirmed his love Pedro reafirmó su amor by the shore of the sea when Jesus a las orillas del mar cuando San Jesús le pregunta, Pedro, ¿me amas? Le dijo 3 veces, ¿me amas? Judas admitted what he did. He went admitió back lo to que the hizo, Pharisees regresó a los fariseos y los I sumos betrayed sacerdotes y les dijo, innocent blood. he traicionado sangre inocente, así que admitió su pecado, pero no se arrepintió. Saint Thomas Santo Tomás Aquinas, in a de Aquino, passage, en un says, pasaje, "Sometimes dice, people who have a veces la gente que more minor sins tiene repent pecados menores se arrepienten más quickly. Other rápidamente people, y otras personas, sometimes people have a great veces sins personas tienen grandes pecados y se arrepienten and people who have rápidamente lesser sins y otros que tienen pecados menores repent no because se of arrepienten pride, porque por soberbia refuse se niegan to come al back, arrepentimiento, admit what they've done se wrong. niegan a volver y aceptar que están equivocados y pedir perdón. Judas, out of pride, went Judas por orgullo, por soberbia fue y sin. se colgó por su His pecado, impenitence su in impenitencia sin and mortal sin. de ese gran pecado, pecados en contra del amor filial, de los que habla San Juan, cuando nos negamos a causa de la soberbia a arrepentirnos, a volvernos hacia Dios. But you and I don't know Pero who is impenitent. no sabemos quién We es might think, impenitente. well, this Puede que person's pensemos, impenitent, oh, esta this person's persona got es a really impenitente, hard esta heart, persona they're tiene un not corazón muy worth my duro, prayers. no merece mis oraciones. Y es posible But we que don't no, know pero nosotros no lo who is sabemos. impenitent, No sabemos quién es impenitente y who's quién got no, a hard of heart and quién who's tiene un not. corazón duro y quién no. I'd like to give you an example. Por ejemplo, Servant of God, Frank Duff, el siervo de Dios, founder of the great Frank Duff, Catholic el lay fundador del gran apostolado católico laico, la Legión de María, en cierta ocasión le preguntaron, ¿alguna vez ha conocido a una persona que usted crea esté más allá de toda esperanza? thought about it a little while. Y lo pensó durante breve tiempo y dijo, sí, There's one. creo que hay una persona. That very day, Frank Duff Aquel mismo went día, back Frank to the Duff Light District regresó al distrito rojo de Dublín, que es donde la Legión estaba realizando su ministerio y convirtiendo muchas prostitutas. Y cuando estaba pasando al lado de cierta prostituta, sentada en el porche de la casa donde se hospedaba, le llamó y le dijo, hermano Duff, ¿usted cree que no hay esperanza para mí, no es cierto? Y él dijo, bueno, eso es verdad. No creo que tengas ninguna esperanza.
she said, "That's Y ella good dijo, enough for me. Let's get out of here. eso es Take lo me to suficientemente that bueno place para mí. and get me Vámonos de out of aquí. this life." Lléveme a ese lugar y sáqueme de esta vida. Así que después de todo había esperanza para ella. Still had hope. Los más duros tienen esperanza. St. John goes on to say that San Juan those prosigue y dice que aquellos de loved by nosotros God do not sin. que hemos sido concebidos por Dios no pecamos. Creo que en este contexto, creo que esto es de lo que está hablando San Juan, de que cuando estamos tratando de vivir una vida santa en unión con Cristo, Él ha de estar con nosotros, protegernos de tener ese tipo de pecado mortal, ese pecado impenitente. In the gospel, En el Evangelio, St. John the Baptist, San Juan Bautista, being told that cuando le dicen que Jesús está ahí, que él está bautizando, está alejando personas de ti, Juan, el que contesta he may increase and I may decrease. que Él aumente He's the bridegroom, y yo disminuya. the best Él es el man prometido, rejoices in the bridegroom. My el brothers padrino and se sisters, regocija all that we del prometido. in praying for Hermanos, todo lo que hacemos al orar por aquellos que están alejados de Dios y aquellos que pueden haber estado alejados de Dios durante mucho tiempo, puede que pensemos, esta persona esté más allá de toda esperanza. Recuerden que todo depende de la obra de Dios, pero todo también depende de la gracia de Dios. Y Dios ha de permitirnos ser sus instrumentos, ser sus ojos y sus oídos, sus manos y sus pies, cuando Él extiende la mano a otros. Si Dios convierte a alguien, como es esa prostituta con Frank Duff, como Santa Mónica logró la conversión de San Agustín por sus oraciones, al final fue la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Y somos privilegiados si se nos permite ser instrumentos de Dios, que Dios obre mediante nosotros. Así que no se vanaglorien de las cosas buenas ustedes mismos, porque no se trata de ustedes, se trata del Señor Jesucristo y su gracia y su misericordia. Y llevamos a todos ante Él, confiando en el poder de su amor misericordioso para que limpie cualquier pecado, incluso aquellos que parezcan más allá de toda esperanza. Dios los ama.